Webinar sobre RPA o Robotic Process Automation. Mi nombre es Gabriel Marín, soy el gerente de consultoría y servicios de Documentor y también encargado de servicios de educación y capacitación. Vamos a comenzar con las preguntas que definimos para el webinar de hoy. Así que la primera de ellos tiene que ver con ¿qué es un robot? ¿Sí? ¿Qué es un robot de RPA o Robotic Process Automation? Para empezar tenemos que catalogar de qué tipo de robot estamos hablando. Este tipo de robots, los robots de RPA, son robots de información, por lo cual no son robots físicos, no tienen un cuerpo, no tienen brazos mecanizados, son software, ¿sí? Que se ejecuta en nuestras computadoras o servidores. Emular las tareas de usuario y los flujos de intercambio de información, como si fuéramos un empleado administrativo que tenemos que trabajar con distintos sistemas, entrando a uno, a otro, recibiendo un mail, entrando a un portal de datos en la web, un sistema en la nube, un sistema instalado en nuestra red. Estos robots a su vez tienen ciertas capacidades propias y otras ampliadas de extraer y comprender información tanto estructurada, como puede ser de una base de datos o una tabla, o información desestructurada, como puede ser un contenido de un mensaje o lo que dice un documento. Y esto desde prácticamente cualquier origen de datos, algo que vamos a seguir resaltando y explicando un poco más adelante. ¿Por qué está generando tanto interés RPA? Bueno, no es raro decir que la mayoría de las empresas, y este estudio que vemos en pantalla lo indica, de AIM, la Asociación Americana de Manejo de Información, muestra que la mayoría de las empresas están interesadas en automatizar procesos. Y creo que en nuestro mercado local, hablando con nuestros clientes, vemos exactamente la misma tendencia. Ahora, ¿qué pasa con RPA? ¿Cuánto se sabe de RPA? Bueno, el término en sí está generando muchísimo interés. Sin embargo, este mismo estudio refleja de que aproximadamente la mitad de los encuestados todavía no estaba familiarizado con el término o no entendía las aplicaciones, los usos, los alcances o las capacidades de la robotización de procesos o RPA. Por lo cual, vemos una clara necesidad de asesoramiento, educación en estas tecnologías para poder darle una aplicación práctica y real. Pero vamos a cómo logra su trabajo un robot de información. Dijimos que tenía capacidades de acceder a prácticamente cualquier origen de datos, y esto no es poca cosa. Así que vamos a entender a qué nos referimos con esto y algunas cosas más. Primero, antes de explicar este gráfico, tenemos que entender cómo llegamos hasta acá y qué es lo que se conglomeró, qué es lo que hicieron las empresas desarrolladoras de soluciones de RPA, qué es lo que armaron en este tipo de solución. Bueno, lo que fueron juntando fueron tecnologías que se fueron desarrollando en el tiempo. Tecnologías que tienen que ver con usos convencionales de manejo de información, como es el acceso a una base de datos, el leer un archivo, u otras capacidades más recientes de integración de información, como es la comunicación a través de APIs, la lectura de un documento y el análisis de información no estructurada, pero suma y termina de cerrar lo que es realmente un robot, y acá pensemos en lo que estamos viendo en pantalla. Por un lado, extremidades, y por otro lado, cerebro. Entonces, lo que acabamos de comentar tiene que ver principalmente con las extremidades del robot. O sea, sus capacidades de alcanzar cosas, de llegar a un lugar, de tomar, de dejar algo en un determinado lugar. Estas capacidades son muy, muy potentes, porque sumado a todos los métodos o mecanismos convencionales de intercambio de información, se agrega todo lo que tiene que ver con acceso por pantalla. O sea, emular las acciones que una persona haría por pantalla como si fuera una macro, pero con capacidades muy superiores, y algo de eso vamos a ver en una demostración en breve. Pero también al robot le sumamos todas sus capacidades que tienen que ver con lo que sería su cabeza, o sea, su cerebro, ¿no? En capacidades que pueden ser propias o extendidas. Y ahí tenemos estandarización y limpieza de datos, análisis de imágenes para obtener texto, o sea, OCR,
análisis de datos estructurados provenientes de un mensaje o de un documento digital o escaneado, y también capacidades de Machine Learning e inteligencia artificial. Y ampliando sobre este tema, sobre robots e inteligencia artificial, bueno, una de las preguntas que hacíamos antes de este webinar era si estas dos son lo mismo. Bueno, en realidad son dos tecnologías que se complementan. Por un lado, la robotización, dijimos, su potencia principalmente en este cuerpo que conforman, cabeza y extremidades, principalmente las extremidades que les permite acceder a prácticamente cualquier lugar, sus ojos, de ver y analizar información. Esto hace que podamos decir de que los robots de RPA hoy pueden operar prácticamente cualquier sistema u origen de información. Y por el otro lado de la inteligencia artificial o machine learning, podríamos decir un predecesor de inteligencia artificial, darle capacidades de aprendizaje a un sistema, tenemos dos ramas. Por un lado, las capacidades propias que puede tener un robot en términos de aprender. Y en esto vamos a ver cosas como la capacidad de aprender una secuencia de acceso a un sistema o de operación de un sistema, la capacidad de aprendizaje de una secuencia de datos para hacer un scrapping de una página de resultados, puede ser quizás de un e-commerce o de un sitio que nos ofrece datos en línea, donde marcamos los campos y el sistema va a aprender cuál es el campo y va a repetir la secuencia hasta terminar el listado. Así que ahí vemos capacidades propias de Machine Learning, entre otras. Pero también están disponibles aquellas capacidades de inteligencia artificial de última generación a través de servicios externos cuyos conectores, en el caso de la herramienta que vamos a ver, vienen incluidos. ¿Y cuáles son ellos? Bueno, en el caso, por ejemplo, comentamos Google Cloud Vision, que es uno de los servicios líderes en interpretación y análisis de imágenes, incluyendo reconocimiento facial, reconocimiento de objetos, categorización de imágenes, etiquetado de imágenes, reconocimiento de texto, imprenta o manuscrito. También podemos integrar los motores de inteligencia artificial de Microsoft, o Rosum, que es un muy excelente ejemplo, si bien lamentablemente no lo tenemos disponible en nuestro mercado, que es un servicio de reconocimiento de facturas basado en inteligencia artificial, pero bueno, entrenado con modelos de facturas del hemisferio norte, podríamos decir, y que actualmente todavía no está disponible en Argentina, pero es un claro ejemplo de la capacidad de inteligencia artificial que le podemos dar a nuestros robots y que es fácilmente agregable o integrable. Bien, así que para continuar vamos a ver cuándo conviene utilizar RPA. Para contestar a esta pregunta debemos categorizar nuestros procesos manuales. ¿Cuáles son los primeros candidatos a robotizar, a automatizar mediante RPA? Bueno, van a ser aquellas tareas repetitivas que tengan baja cantidad de excepciones, o sea, pocas condiciones, pocas excepciones de proceso, ¿sí? Y obviamente un bajo valor agregado. Esas tareas van a ser idóneas para que las automatizaciones las automaticemos y empezamos a ver pronto resultados y beneficios tanto a nivel personal como a nivel productividad de nuestra organización. También todas aquellas tareas simples que requieren de una respuesta pronta. Por ejemplo, una notificación a un cliente ante una comunicación, una solicitud de servicio que, bueno, se le devuelve una notificación dependiendo de si el usuario del cliente o no, si el cliente tiene o no al día su estado de cuenta. Ahí, por ejemplo, nos viene muy bien poder tener una respuesta rápida y un robot puede hacer esas acciones sencillas de forma prácticamente inmediata y ganamos muchísimo en el aspecto comercial y de productividad. También tenemos otras tareas y acá en realidad no son las únicas y podemos echar a volar muchísimo nuestra imaginación porque realmente hemos visto que las capacidades son muy amplias en cuanto a
a estas grabaciones, esta capacidad de acceso que tiene RPA, como también en la capacidad de comprensión que le podemos llegar a sumar. Pero entre las opciones de los procesos más comunes también tenemos lo relacionado con recolección de datos, o sea, cuando necesitamos obtener información adicional de nuestros clientes, de nuestros proveedores o de otras personas desde Internet o accediendo a otros sistemas, a otros portales, sabemos que estas tareas suelen consumir gran cantidad de tiempo, por lo cual son idóneas a automatizar, aun cuando el robot quizás no pueda completar el 100% de la información que nosotros estemos necesitando, pero que seguro nos va a permitir ganar muchísimo y también poder estar en cumplimiento quizás de algunas normas, como puede ser Know Your Customer o quizás normativas antifraude internas, sobre todo si pensamos en el rubro financiero. También podemos pensar en otros casos como son migraciones de sistemas que no pueden lograrse por medio de mecanismos de integración convencionales. Quizás tenemos una migración de un sistema de generación muy vieja a uno reciente y no se pudo lograr una migración de base de datos o una migración de datos por medio de una API. Ahí sabemos que el robot puede acceder, va a poder acceder a ambos sistemas, por lo cual podría tranquilamente ser ahora el que logre justamente migrar esa información para comenzar a usar nuestro nuevo sistema. ¿Quiénes pueden implementar RPA? Bueno, una muy buena pregunta y vamos a analizarla en dos partes. Primero, ¿quiénes pueden beneficiarse de RPA? Claramente todos podemos beneficiarnos de RPA. Sobre todo si pensamos en la premisa que tenemos ahí en pantalla, de que los robots van a poder hacer el qué, liberándonos a nosotros de enfocarnos en el por qué, en el análisis, en el valor agregado de nuestras tareas, de lo que hacemos en nuestros trabajos. Y también tenemos que pensar en esto, o deberían pensar en esto, las empresas desde su dirección o desde sus áreas de recursos humanos. Muchas veces las empresas hacen uso del argumento de su prestigio, de su renombre, para atraer talento, para atraer a aquellas personas que ellos consideran idóneas para su empresa, personas que quizás con un buen skill en una serie con una serie de habilidades, con estudios, con capacidades y ganas de aprender y crecer. Pero deberían también pensar esas empresas en qué herramientas están dando a sus empleados. Porque tranquilamente pudiera ocurrir de que aquel argumento de trabajar en una empresa prestigiosa no sea lo suficiente motivador o no se sostenga en el tiempo si después esas personas sienten que las tareas básicas los tienen empantanados y que nadie va a ver su verdadero potencial y que no están pudiendo alcanzar sus objetivos. Por lo cual, RPA tiene un fuerte impacto y está teniendo un fuerte impacto a su vez como otras herramientas englobadas en lo que tanto se habla de transformación digital para las áreas de recursos humanos. De hecho, mucho se está hablando del work like tomorrow, o sea, empezar a pensar en trabajar como si estuviéramos en el mañana, como con las herramientas que hoy tenemos y que sabemos que tienen, que son las más recientes, que tienen visión de futuro, que nos van a permitir dejar de lado aquellos métodos viejos, convencionales, entendiendo que estamos en un mundo con otras necesidades, con otra competencia, con otros clientes, por lo cual necesitamos herramientas como la robotización para justamente, bueno, lograr esto, ser competitivos y lograr los objetivos que tenemos a nivel personal o como organización. Bueno, y quizás ustedes se estén preguntando esto. ¿Yo puedo empezar a programar ahora mis robots? ¿Estoy en capacidad de hacerlo? Sí.
tranquilamente, y lo pongo así con total confianza desde nuestro lugar como capacitadores o instructores. Sabemos de la facilidad de uso que tiene UiPath Studio u otras herramientas de RPA, que son herramientas visuales, intuitivas, y de las cuales tenemos gran capacidad de recursos, de capacidad de asistencia. Así que personas que no son técnicas, que no son de sistemas, también pueden empezar a programar sus robots, aunque no tengan conocimientos de programación de sistemas. Esto no es un impedimento hoy por hoy. Justamente lo que se ha logrado a esta altura del partido es que es contar con estas herramientas que nos han traído a todos, a los que sabemos o no sabemos programar, la facilidad de empezar a generar robots que empiecen a trabajar para nosotros, y en eso los animamos a todos ustedes a seguir interesándose, así como han podido conectarse a este webinar. Nosotros queremos seguir colaborando también con tutoriales como los hemos hecho hasta ahora y tenemos disponibles en nuestro canal, y obviamente que están cordialmente invitados a poder participar en la Academia de RPA, que ya estamos finalizando su primera edición, y el próximo 8 de agosto comenzamos la siguiente, donde en un curso práctico los alumnos aprenden a programar sus robots y con todos los recursos necesarios para poder hacerlo y bueno, y practicar para justamente mediante la experiencia aprender a esto y contar con estas herramientas que nos permiten crecer profesionalmente. Bien, y finalizamos con algunas consultas que nos han hecho llegar y que queremos responder ahora al final de este panel. Y bueno, el que tenga alguna consulta adicional puede hacerla llegar también. Bueno, una de ellas tiene que ver con cómo se ejecutan los robots. Sí, bueno, principalmente podemos tener robots que sean atendidos o desatendidos, o sea, robots que automatizan procesos pero que requieren en algún punto de una respuesta de usuario, o robots que son totalmente en segundo plano, que no están diseñados para interactuar con un usuario. Por lo cual podemos tener robots que sean accionados a mano, como un robot atendido, o también podemos tener robots que corran bajo intervalos de tiempo, cada X horas en un determinado horario o una vez por minuto. ¿Sí? O también otro caso es cuando tenemos un sistema que llama a un robot. ¿Sí? Podríamos tener eso como, por ejemplo, una tarea de una herramienta de procesos, BPM, que, por ejemplo, en algún punto llame a un robot para obtener información adicional o para que ejecute ciertas tareas. Así que tenemos principalmente estos tres modalidades de ejecución de los robots. La otra pregunta que teníamos es, ¿qué procesos son idóneos para aplicar en RPA? Bueno, podemos pensar en algunos de ellos, la verdad que hay muchísimos, pero por mencionar algunos, tienen que ver, por ejemplo, con lo que es los canales de atención a clientes. Las comunicaciones desde clientes, sean vía email o otra vía digital, donde un robot va a poder hacer actividades como clasificación, derivación, dar respuestas automáticas, donde dependiendo de la complejidad de la consulta pueda quizás atenderlo de manera directa o derivarlo a distintos grupos. Por lo cual, bueno, obviamente que los beneficios van a ser muchos en términos de la mejora de experiencia de cliente, al tener mayor inmediatez en las respuestas, y obviamente también en términos de productividad. También recolección de datos, mencionamos esos casos, web scraping, obtener datos de Internet, de listados de información desde Internet, interacción con portales de información, donde, bueno, accedemos a portales públicos o portales con login mediante un robot para obtener información adicional, para traerlas a sistemas propios, para enviarlos a otras personas o a nuestros clientes. Bueno, esos son algunos casos bastante recurrentes. Y otra pregunta más tenemos, bueno, ¿cómo puedo descargar UiPath Studio? Bien, cualquiera de ustedes puede descargar UiPath Studio.
y comenzar a familiarizarse con la interfaz de forma gratuita desde platform.uipad.com. ¿Sí? Después vamos a dejar este link también en nuestro video. Ahí se pueden registrar, se dan de alta un usuario y en la parte de resources tienen disponible para descargar UiPath Studio y empezar a ver la herramienta que justamente pudieron ver en la demostración. Muy bien, agradecemos mucho a todos ustedes por asistir a este webinar. No dejen de enviarnos otras consultas a través de las redes sociales y bueno, estaremos en contacto.